Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la primera edición 2026 de Carver Global Talks, el ciclo de conferencias internacionales que dicta y que este espacio proporciona Carver University. Un espacio diseñado para conectar a profesionales de distintas áreas y regiones del mundo y para reflexionar juntos sobre cómo contribuir desde la academia a los desafíos actuales de las organizaciones y de la sociedad. Carver Global Talks nace con este propósito claro: acercar conocimiento estratégico, experiencia profesional y visión global a quienes buscan impactar desde su campo de acción. Para quienes nos acompañan por primera vez, les contamos brevemente que Carver University es una institución con sede en Florida, Estados Unidos, que ofrece programas de pregrado y de posgrado en español e en inglés. Nuestra misión es formar profesionales capaces de desenvolverse en un mercado global con una visión interdisciplinaria, ética y actualizada. Este 2026 iniciamos un nuevo ciclo de conferencias con temas clave para la gestión empresarial, la administración pública y el liderazgo estratégico. El lema que nos convoca el día de hoy es Auditoría Administrativa, un enfoque estratégico para la mejora continua en empresas. En un entorno organizacional cada vez más exigente, la auditoría administrativa se posiciona como una herramienta clave para fortalecer procesos, mejorar la eficiencia y promover una cultura de mejora continua. Más allá del control, la auditoría bien aplicada permite identificar oportunidades, optimizar recursos y contribuir a una gestión estratégica más sólida y transparente. No voy a hacer más spoiler del tema, ¿ya? Y voy a presentar también al académico que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de poder contar dentro de este espacio con el doctor, profesor Jorge Muñoz, ¿ya? Quien es director del programa de MBA de Carver University, docente universitario de diferentes casas de estudio a nivel regional en Paraguay y Latam y en otras partes también del Cono Sur, asesor de empresas públicas y privadas, es especialista en auditorías, pericias, asesoramiento integral con trayectoria en gestión académica y consultoría. Doctor Muñoz, un gusto contar con usted dentro de este espacio. Le cedo la palabra. Si va a compartir alguna presentación, este es el momento. Muchas gracias, doctor Hernán. Para mí es un honor, un placer poder compartir con tan distinguidas personalidades, sobre todo hablando de lo que es el mundo de las empresas y un tema muy importante que me apasiona, la auditoría. Tenemos que ir haciendo una pequeña introducción del campo de la auditoría, porque podemos hablar de la auditoría de clases y tipos de auditoría. Hoy voy a poner a consideración lo que es una de las clases de auditoría, que sería en este caso la auditoría administrativa, con un enfoque muy importante para la mejora continua. Si me permiten, voy a compartir el material. Adelante. Bueno, se observa lo que estoy compartiendo. Se ve muy bien. Si Ya, gusta perfecto. ahora, Muchas gracias. presiona el botón presentar para poderlo ver en primera plana la lámina. Sí, cómo no. Ahora justamente hay unos segundos en sí de conexión. Ahora ya. Muy bien. Bueno, muy bien. Les saluda Jorge Muñoz de Asunción del Paraguay. Me siento nuevamente muy honrado de poder compartir con ustedes este espacio importante, información continua. De hecho, están abiertas las puertas para Carver University. Estoy, como ya muy bien me presentó el doctor Hernán, como director del programa. Estamos trabajando muy de cerca con los estudiantes que han elegido la formación continua como clave para el éxito personal y profesional. En este caso, este enfoque estratégico, que es muy importante, vengo a presentar los puntos importantes del seminario. Primeramente, la comprensión de la auditoría administrativa. ¿Qué entendemos por auditoría administrativa? ¿Cuál pueden ser las cualidades de un auditor que es muy importante tener en cuenta? Otro punto sería impacto en la gestión empresarial.
identificación de oportunidades de mejora y sobre todo un punto muy importante, auditoría como herramienta preventiva. Hay que tener en cuenta, y para que no confundan, la auditoría en sí, cuando hablamos de auditoría administrativa, nos basamos mucho en procedimientos y en políticas de la empresa. Cuando hablamos de una auditoría impositiva a los estados financieros, nos enfocamos mucho en patrones, en este caso normas internacionales de información financiera, los PCGA, pero no podemos descuidar que el auditor está sujeto, obligado a las normas internacionales de auditoría, como también normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a ir analizando los puntos muy importantes para una comprensión de lo que es la auditoría. La auditoría es un proceso sistémico que ayuda mucho a la efectividad de una empresa. ¿Qué podemos decir nosotros los administradores? La suma de la eficacia más la eficiencia se logra la efectividad y sobre todo una buena gestión administrativa. Recuerden que una buena gestión administrativa consiste en una óptima combinación de las decisiones, que es muy importante para una buena toma de decisiones. En este caso, el impacto en la gestión empresarial. ¿En qué ayuda este impacto a detectar? Y acá hay que tener en cuenta que en auditoría lo que determinamos son los riesgos, esa detección de deficiencias, optimizar recursos, que es muy importante, y no descuidar que en auditoría se pretende mejorar la toma de decisiones y sobre todo en forma estratégica, a largo plazo siempre, para que las empresas rindan al máximo, su máximo potencial. También podemos analizar desde el punto de vista de la identificación de oportunidades de mejora. Los auditores en sí son personas cualificadas, personas con un amplio conocimiento, desarrollan habilidades en sí para reconocer áreas críticas donde tenemos esos riesgos significativos que podemos definir, lo que ya muy bien muchos lo manejan, los riesgos inherentes, los riesgos de detección y los riesgos de control. Y por supuesto, en una auditoría se propone soluciones prácticas por sobre todo en la administración en sí. Cuando hablamos nosotros de auditoría como herramienta preventiva, entonces tenemos que tener en cuenta que la auditoría es un mecanismo preventivo y sobre todo correctivo. Fomenta algo muy importante, la innovación constante y sobre todo no podemos descuidar ese desarrollo sostenible a nivel de empresa, empresarial en este caso. Seguidamente podemos decir de la importancia. ¿Es importante la auditoría? Claro que sí, teniendo en cuenta que es una herramienta estratégica para mejorar los procesos, tanto los procesos internos como procesos externos, alcanzar al máximo la eficiencia en una organización. En la auditoría también podemos tener en cuenta la evaluación constante para la mejora continua. Entonces ahí entra a tallar el aseguramiento de la calidad, que es muy importante, la calidad en los procesos, calidad a nivel de gestión administrativa, a nivel de gestión educativa, podemos hacerlo una auditoría administrativa. ¿Qué permite esto? Evaluar tanto la estructura administrativa y por sobre todo se propone acciones para optimizar la toma de decisiones. Muy importante, entonces, teniendo en cuenta la importancia del por qué la auditoría administrativa es importante, porque ayuda a mejorar, ayuda a generar en sí rendimiento importante, optimiza algo muy importante, los recursos. Alineación con objetivo estratégico, por supuesto, analizar la coherencia entre objetivos estratégicos y operaciones diarias para resultados, que los resultados sean efectivos y por sobre todo un tema muy importante que ya lo habíamos mencionado, la mejora continua y un valor agregado generando diferenciación. Fomenta todo esto, ¿qué cosa? Los cambios sostenibles que generan valor y adaptabilidad en los entornos, por supuesto, entornos muy competitivos. Cuando hablamos de etapas de los procesos, es muy importante que podemos citar varias más, ¿verdad? Pero lo importante es ceñirnos en base a estos puntos. Un buen auditor
debe planificar, forma parte de una norma de auditoría, debe preparar su trabajo. Eso lo llamamos en auditoría preparar un programa de auditoría, bien estructurado, donde hay objetivos, planes y sobre todo siempre en auditoría evaluamos el control interno. Entonces ahí entra a tallar esa herramienta muy importante para el auditor que se basa en un control. Y recuerden también que en la parte de auditoría administrativa tenemos que seguir siempre las funciones básicas: planificar, organizar, dirigir y por sobre todo controlar. En esta primera etapa que hablamos de planificación y preparación, podemos hacer mención a, primeramente, definir el alcance, extensión y la naturaleza en sí, tener en cuenta esos objetivos y establecer un plan de trabajo, que hablamos de un programa de trabajo detallado, en este caso puntual, para la auditoría administrativa. También podemos seguir siguiendo la planificación, preparación, tendríamos que realizar la ejecución y recopilación. Este punto es importantísimo porque si no tengo evidencia, no puedo emitir ni un informe o dictamen. Muy importante tener en cuenta. La evidencia es fundamental y respalda el informe del auditor. Para ello, tenemos en sí como evidencia entrevistas, como evidencia encuestas, también como evidencia un análisis documental para obtener lo más importante, datos relevantes y sobre todo cuando hablamos de auditoría administrativa, relevante para la gestión. Tenemos un paso y una etapa muy importante: análisis y evaluación. Identificar oportunidades de mejora, evaluar constantemente la eficacia de los procesos administrativos y una vez que tenga todas las técnicas aplicadas, los procedimientos aplicados en auditoría, se emite un informe y no puedo quedarme con un simple informe. Debo recomendar. Ese es el plus. Eso lo llamamos en auditoría valor agregado. Se presenta en un informe los hallazgos y se propone un plan de acción para implementar, por sobre todo lo que hablamos, la mejora continua, con esas recomendaciones para asegurar esa calidad en los procesos, que es fundamental para el éxito de una empresa o una organización. Acá vamos a analizar de algunas herramientas y técnicas de auditoría que es muy importante tener en cuenta. Ya hablamos de una técnica importante que es la parte de entrevista, es una evidencia importante, herramienta a ser considerada en la parte de la administración, auditoría administrativa. Ya manejamos algunas que puede ser una herramienta importante: el análisis FODA, que es fundamental. Son los factores donde medimos los factores internos como externos, donde tenemos que ver lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Lo que se puede controlar en este caso son los factores internos. Cuando hablamos nosotros de análisis FODA, que es herramienta estratégica, podemos decir que la fortaleza es un factor interno y la debilidad es también. Entonces, por sobre todo, utilización de esas herramientas fundamental para determinar en sí el alcance de nuestro trabajo de auditoría. También no podemos descuidar un diagrama de flujo. Se presentan procesos administrativos, se verifican los procesos, entrada, proceso, salida, flujograma o fluxograma. Es muy importante tener en cuenta para qué esto se utiliza como herramienta: para detectar algo muy importante: los cuellos de botella. Entonces es muy importante tener en cuenta y mejorar la productividad. Ahí es donde tenemos que ir viendo en auditoría administrativa, en mejorar los procesos para lograr lo que el empresario, la alta gerencia, buenos resultados. Entonces ahí hablamos de productividad. También podemos decir y hablar de los indicadores de gestión. Miden dos puntos muy importantes: eficiencia, eficacia, son con datos cuantitativos para, por sobre todo, monitorear el desempeño organizacional. Entonces, muy importante para resaltar esto, y podemos citar varias herramientas más, pero justamente lo que más se utiliza, lo que más utilizamos en auditoría administrativa. Ahora bien, cuando hablamos nosotros, es muy importante para aclararle a ustedes, cuando hablamos de una auditoría
Y cuando hablamos de una investigación, ya entra a tallar en una sucesión, entonces ahí entra a tallar una auditoría administrativa, entonces se debería de realizar también algunos procesos importantes en el campo de la parte jurídica. Como siempre digo y hablo con mis alumnos, el cuerpo de conocimiento es fundamental para ser un auditor. Entonces no podemos descuidar tanto la parte administrativa, la parte contable y mucho menos la parte jurídica, las normas importantes. Y se da eso que se pueden aplicar también técnicas y herramientas en base a esas clases de auditoría. Entonces, es muy importante tener en cuenta que uno puede aplicar herramientas dependiendo qué tipo de empresa. Entonces, o qué quiero investigar, cuál sería la debilidad, qué me propone, cuáles son los planes de mejora, porque se puede dar también el caso de una situación dolosa, una intención de perjudicar a la otra persona, entonces eso ya llamamos pericia. Eso llamamos pericia de investigación, donde se puede dar también dentro de un perito, una persona calificada que tiene una matrícula, especialmente acá, tiene que ser administrador. Entonces se da una auditoría administrativa con un enfoque también de investigación ante situaciones dolosas, que es muy importante tener en cuenta. La auditoría, por supuesto, ya lo que venimos hablando dentro del eje, el tema principal, mejora gestiones y por sobre todo competitividad en organizaciones reales. Por sobre todo, ya mencionamos que una buena auditoría que se aplica en forma periódica debería optimizar los recursos. Las auditorías identifican áreas críticas por sobre todo para reducir costos y aumentar productividad, que ya lo hablamos, empresarial. También te podemos decir, en base a todo lo que ya venimos hablando, esta gestión y riesgos estratégicos, auditoría detectan los riesgos y establece por sobre todo esos planes para fortalecer la resiliencia organizacional. También hablamos nosotros, cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, siempre es importante la discusión dentro de un proceso. Cuando hablamos de equipo de trabajo de auditoría, yo parto de la alta gerencia, le tengo al junior, al senior, a todos los que forman parte de ese proceso y para poder ir viendo y se construye qué cosa. Dentro de esas etapas se elabora un informe. Entonces es muy importante ese aprendizaje porque no puedo decir soy especialista en el punto tal, necesito de expertos. Entonces es muy importante también en base a la experiencia de los expertos tratar de ir mejorando y con una comunicación efectiva clave total para que la auditoría sea efectiva. Podemos entonces tener un punto importante dentro de lo que es conclusión y reflexión de lo que venimos hablando de este tema, que es un mundo muy importante de la auditoría. Podemos entonces decir auditoría estratégica. Cuando hablamos de auditoría estratégica, podemos decir la auditoría administrativa impulsa. Ya hablamos la mejora continua. ¿Qué decimos? Fortalece la gestión empresarial. Y dijimos y establecimos algo, el entorno cambiante, que es muy importante tener en cuenta. También podemos decir de esto como para reflexionar estos procesos. ¿Por qué? Porque este proceso de auditoría es sistémico, se interrelaciona y promueve la innovación, la eficiencia y por sobre todo yo me anticipo a los problemas, por sobre todo que se pueden dar en las organizaciones. Habíamos mencionado problemas jurídicos, habíamos el caso de una sucesión intestada, cuando la causante fallece, entonces genera una situación de conflicto interno dentro de ese proceso de sucesión, entonces se da esa situación de una auditoría jurídica dentro de lo que es la parte de la sucesión, que es el juicio en sí. Cuando tenemos en sí claro el tema, podemos empezar a interactuar con algunas preguntas que tengan los participantes y de alguna manera interactuar también para que esto se construya en conocimientos y este tiempo les pueda servir por sobre todo en su
en su formación personal y por sobre todo profesional. No sé si hasta ahí hay algunas preguntas que quieran compartir conmigo, con mil gusto. Si bien las podemos dejar las preguntas para el término de la sesión, quizás para aprovechar también este momento, profesor, ¿cómo Sí. evitar que la auditoría sea percibida como un proceso de fiscalización y convertirla en una herramienta de mejora continua? ¿Cómo quizás se puede trabajar de forma más blanda ese proceso? Y bueno, ahí entra a tallar, doctor, los controles. Para minimizar, siempre hay que tratar, siempre hay riesgos. Entonces, por supuesto, cuando hay buenos controles y cuando hay un proceso de verificación de los controles, eso ayuda constantemente a la mejora continua. Tanto se puede dar también el tema, por ejemplo, la parte académica, que lo hacemos siempre, una auditoría administrativa cuando hay una deserción. Entonces, ahí tenemos que ir evaluando por qué se da eso. Para la mejora continua puede partir de la base de un mal asesoramiento, una mala venta y se da una situación entonces. Para minimizar ese impacto de lo que genera el tema de la auditoría, siempre tiene que estar de por medio el tema del control. Habíamos mencionado, doctor Hernán, que es clave el tema del control interno y no descuidar el control de gestión. Entonces, una evaluación constante, periódica, minimiza muchos riesgos y un impacto y, por supuesto, favorece a qué cosa? A la mejora continua. Muchas gracias, profesor Jorge. Si gusta, No, por continuamos y, favor. y al término resolvemos más preguntas que nos pueden ir llegando de parte del público. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en realidad tengo un punto importante, ya lo que venimos hablando, porque es importante interactuar de manera que todos aprendamos de lo que es la auditoría, ¿verdad? Que es algo apasionante dentro de él y es un rubro lucrativo también. Hay que analizar eso, porque un buen auditor calificado, por supuesto, que valoriza su honorario, un monto muy importante. Entonces, por eso es fundamental la auditoría en sí. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta que la auditoría administrativa no solo identifica problemas, porque famoso uno dice, vamos a detectar los problemas o voy a detectar un hurto, un fraude. En realidad nosotros en auditoría proponemos soluciones siempre para, por sobre todo, mejorar en este caso la gestión y algo muy importante, lo que hablamos, eficiencia y eficacia, porque es fundamental la auditoría administrativa para construir esa imagen institucional, que cuesta mucho, es un proceso. Entonces, cuando hablamos de imagen, construcción de imagen, hablamos de posicionamiento. Ahí entra a tallar la auditoría administrativa con un enfoque tanto que sea la herramienta del control, con también herramientas de cuerpo de conocimiento, de lo que ya hablamos de la parte del marketing, de la parte de la economía, de la parte de la contabilidad, de la parte jurídica, muy importante para esa construcción. ¿Por qué? Porque la alta gerencia quiere que perdure en el tiempo y eso es un principio contable, empresa en marcha. Cuando hablamos de un proyecto de inversión, yo no puedo decir voy a elaborar un proyecto para que dure un año, 2 años. Tenemos a mediano plazo, tenemos 5 o 10 años, pensar en eso para que pueda generar una construcción en sí, una imagen corporativa que es fundamental y eso genera posicionamiento en el mercado. También podemos decir que la auditoría es la llave para la mejora y sobre todo para la excelencia. Acá es muy importante el término mejora, excelencia. Cuando hablamos de excelencia, es producto de errores también. Recuerden eso. El éxito es la suma de los fracasos. Entonces es importante tener en cuenta que esos procesos para la mejora continua tienen que ser detectados los errores o situaciones en sí y ser mejorados. Proponer. Entonces hablamos ya en su momento y utilizamos un término aseguramiento de la calidad. ¿Eso qué nos acerca? Nos acerca al futuro, que sobre todo queremos construir, queremos posicionar, queremos generar en este caso, porque una buena auditoría establece eso, posicionamiento y sobre todo rentabilidad. La rentabilidad es fundamental para la alta gerencia. Si genera la empresa
rentabilidad, estamos diciendo que están funcionando bien los procesos. Si la empresa empieza con ciertos declives, quiere decir que tiene el plan de mejora. Y es fundamental detectar en el tiempo, en el momento oportuno, momento y tiempo oportuno. Cuando estoy perdiendo posicionamiento en el mercado, debería de hacer una auditoría. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el consumidor? Percepción del consumidor, ahí se hace la investigación de mercado, utilizo el marketing. Si empieza el tema de conflicto entre socios, eso puede terminar mal. Es importante generar en sí los espacios de diálogo, porque acá en mi país, un 75% de las empresas que están en Paraguay son empresas familiares. Entonces se da esa situación de que puede generarse ciertos conflictos a largo plazo. Y ahí el caso de lo que hablamos nosotros, cuando el causante deja un caudal importante, lo primero que se genera es el conflicto entre los herederos y ahí entra a tallar el tema. Por eso es importante tratar de constantemente, el auditor debería de evaluar también el impacto jurídico dentro de lo que es un principio básico contable de prudencia, que es fundamental. Bueno, en ese caso estoy abierto a las preguntas para interactuar. Creo que en este caso también el profesor Jorge ya ha llegado a una pregunta que dice relación en cómo manejar la resistencia al cambio de resultados críticos de auditoría. Eh, yo me quedo, cuando llegó la pregunta me quedé pensando, yo creo que también tiene que ver con esto que usted señalaba, de que también hay que dar una propuesta de soluciones. También tiene que ver con la posibilidad también de cambiar y de entregar también un trabajo excelente y avanzar en esa vía. Me quedé pensando también en esa pregunta que llegó. ¿Cómo lo ve usted Total, también? totalmente. De hecho, son reacios al cambio, ¿eh? Son reacios al cambio y sobre todo siempre se mide en unidades monetarias. No se evalúa mucho el impacto positivo que puede darse a modo, algunas empresas también a modo de cumplimiento. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de esta situación de reacios al cambio, a situaciones que en realidad no hay apertura, porque también se da cuando un auditor quiere ahondar algunos puntos, la alta gerencia se ve invadida. Entonces ahí automáticamente te pone traba ante una situación. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando hablamos, y especialmente en el caso de investigación, limitación al alcance. Entonces tenemos ciertas limitaciones y opinamos hasta donde tengamos evidencia, porque no podemos nosotros, dentro de lo que es el trabajo de auditoría, opinar sin fundamentos, sin argumentos sólidos. Entonces, se puede dar esa situación de que se genere algo que, pero convencerle también a la alta gerencia que el estar involucrado con absoluta confidencialidad, que es muy importante eso resaltar, absoluta confidencialidad, se puede pretender buenos resultados. Y por sobre todo, también al identificar ciertas debilidades, se tiene que ir fortaleciendo eso y yo creo que es muy importante la comunicación efectiva. Fundamental, en base a todo esto que venimos hablando, es fundamental el acercamiento del auditor, la apertura, la escucha constante del auditor para poder proponer planes de acción y sobre todo no complicarle a la persona, sino tratar de decir planes de mejora, porque no vamos a encontrar una empresa perfecta. Siempre hay riesgo, siempre hay debilidades, pero el objetivo es, una vez que se te dé esa oportunidad de ingresar a una empresa, a una pequeña, mediana, grande empresa, tratar de hacer de la mejor manera y por sobre todo crear conciencia en la alta gerencia de que esto es una inversión y no un gasto. Mm, completamente. Profesor Jorge, y aprovechando también este intermedio de preguntas, ¿qué retos presenta la auditoría administrativa, lo que estamos conversando, en modelos híbridos o incluso 100% digitales? ¿Cuáles serían quizás las adecuaciones o los ajustes que hay que hacer en este tipo de modelos? Y bueno, en realidad eso es un desafío para todos, tanto del campo de vista la parte académica como también del punto de vista laboral, la parte híbrida, un gran desafío. ¿Por qué?
porque está el tema de materialidad, ¿verdad? Que es muy importante también tener en cuenta que es un principio de las normas internacionales de auditoría y es en sí un punto que deberíamos de ir trabajando también porque se necesita la evidencia y hay una técnica y herramienta muy importante en la investigación in situ, que es fundamental dentro para evaluar bien los procesos y determinar muy bien la debilidad. Por eso es importante también para mí, es fundamental la parte de la inspección in situ en la empresa, pero hay de por medio también situaciones cualitativas que se puedan hacer de forma híbrida, como también no podemos hacer en forma híbrida, tenemos que hacerlo en forma presencial, algo que sería determinar las evidencias. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder opinar si no veo y no analizo esos procesos, porque es una técnica, es una herramienta que debo utilizar. También hay procesos alternativos. Si es que de alguna manera no puedo determinar el alcance en un 100%, podría determinar con algunos procesos alternativos dentro de un trabajo de auditoría. Pero sí, es un gran desafío esto que se viene ahora y por sobre todo, siempre es importante cuando hablamos nosotros de trabajo, tenemos que hablar también de generar esa interacción cliente, auditor, y eso se hace cara a cara. Para mí es fundamental ese trabajo hoy por hoy y cada uno, cuando es lo mismo que una entrevista, siempre lo considero que es un gran desafío, una entrevista personal que una entrevista virtual. Entonces son situaciones que se pueden dar en sí dentro de un trabajo, un proceso. Entiendo. Muchas gracias, profesor Jorge. Si gusta, continuamos para ver qué otras preguntas nos van llegando Sí, del chat. voy a dejar de compartir un ratito esto para poder ponerme a disposición. Acá justamente ya le veo a usted, ya. Bueno, muy bien, me pongo a disposición de los participantes para ir aclarando cualquier tipo de duda que tengan. De hecho, esto se puede ampliar de muchos campos. Hemos hablado de que la auditoría administrativa tiene un impacto también en la parte jurídica, porque eso es importante y sobre todo es importante detectar las debilidades a tiempo. Eso es fundamental y que los controles funcionen, ¿verdad? Porque en una empresa uno cae siempre y dice, acá está todo bien y uno ahonda un poquitito y no era lo que no era cierto. No todo está bien, porque siempre están de por medio situaciones de debilidades y está dentro de, doctor Henao, usted sabe muy bien, la colusión, cuando vulneran controles internos que se da esa situación en organizaciones públicas como también privadas, y más se dan en organizaciones públicas, ¿verdad? Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, apropiaciones, lesión de confianza, y entonces ahí entra a tallar el trabajo de lo que sería un mundo de investigación muy importante, la pericia. Ahí la pericia. Profesor, para ir cerrando esta conversación, tenemos algunas preguntas que también han ido llegando que son, creo que hay una que tengo acá frente mío que me parece súper relevante. ¿Qué le diría usted a un empresario que considera que su empresa no necesita una auditoría? Que también es un error que muchas veces se comete dentro de esto yo no lo necesito. No, muy buena pregunta. Bueno, me río porque en realidad siempre se da eso. Hay veces que uno escucha y se va a la primera entrevista con el potencial cliente, siempre dice, yo no necesito, pero solamente porque el banco me está pidiendo esto. O acá está todo bien, todos los procesos. En realidad yo le diría que si quiere llegar al éxito, es muy importante los planes y verificar los procesos, porque no siempre es lo que uno ve, porque tiene que controlar. Y hay veces que la confianza genera situaciones en sí de debilidades. Por eso es muy importante crear conciencia de que le diría a ese empresario, hay que invertir para poder ver resultados. Y profesor, siguiendo esa misma lógica, que obviamente ya advertimos de que una auditoría es necesaria, ya es siempre una recomendación que encamina a la excelencia en cualquier organización, ya. ¿Qué tan frecuente debería realizarse una auditoría administrativa en una empresa? Bueno, de hecho, entra a taller muy importante de esto, doctor. Cuando hablamos de auditoría administrativa, también nosotros aplicamos la planificación estratégica y se llevan de la mano que nosotros, por lo menos
una planificación estratégica que forma parte de una herramienta de auditoría, lo sugerimos siempre empezar en un mes de septiembre y llevaría cerrado el 20. Entonces, cada 3 meses, trimestralmente, verificamos la planificación estratégica para evaluar el proceso y entonces es más efectivo el tema de la auditoría. Por lo menos tenemos que tener en cuenta una empresa nueva, reacio al cambio. Lo ideal sería que una vez al año contrate un profesional en el campo de la administración y se da muchos casos también de que hay que determinar, hay muchos que asumen una situación pero sin conocimiento. Entonces asumen el liderazgo, en teoría, de una empresa, pero desconocen el proceso. En ese caso, yo le diría que es muy importante que se adentre y en forma anual que contrate un auditor especialista para que sea un compañero de trabajo y dirigir junto el proceso para la mejora continua y llegar al éxito. Entonces, podemos concluir que el mínimo, quizá un estándar, podría ser una en el año, ¿cierto? Totalmente, una vez al año. Y claro, y el ideal quizá hablamos de que debería ser cada 3 meses, y también yo entiendo de que esta auditoría cada 3 meses, trimestralmente, tiene que ir, puede ser por diferentes áreas quizás, ¿o no? Totalmente. De hecho, se empieza, cuando hablamos de una auditoría nueva totalmente, hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces ahí entra a tallar una buena planificación. Y para ver el tema de procesos, no se puede conocer una empresa en poco tiempo. Hay que hacer un buen relevamiento, un buen diagnóstico. Por eso, para la primera contratación, lleva tiempo, todo trabajo de relevamiento, diagnóstico, determinar fortaleza, realizar el flujo lleva mucho tiempo. Una vez que pues, transcurre un año, para la siguiente contratación llevaría ya una planificación de puede ser bimestralmente, o puede ser, pero semestralmente, de manera 2 al año, de manera a que se pueda ir cumpliendo las recomendaciones de auditoría, porque ese es el plan de mejora continua. Aseguramiento de la calidad, de no solamente terminamos nosotros con informar, recomendamos y verificamos si se está cumpliendo en base a las recomendaciones. Recomendamos, sugerimos, no podemos imponer. Si la auditoría entonces es esta llave del crecimiento, que así lo podemos también entender, el primer paso para usarla correctamente sería la parte de diagnóstico. ¿Cree usted que va por ese To- lado, profesor? Claro, y dentro del diagnóstico está la planificación. Fundamental es planificar. Forma parte de las funciones básicas que había mencionado de la administración planificar. Yo planifico, me organizo. Cuando me organizo, dirijo y controlo. Entonces, forma parte de eso. Dentro de la planificación y del programa se establece lo que es la parte del diagnóstico para poder determinar todo eso, el impacto, el alcance, impacto y naturaleza del trabajo de auditoría. Doctor Muñoz, muchas gracias por su presentación, muchas gracias por haber abordado cada una de las preguntas que le formulamos también a propósito de los que nos fue llegando a través del chat. Agradecemos la cercanía, la contundencia también de su presentación, lo amigable, compartir también el conocimiento y su experiencia en esta primera edición 2026 de Carver Global Talks. Claramente es muy relevante para nosotros como universidad. A todas las personas que se conectaron el día de hoy, de distintos países que nos acompañan, agradecer ser parte de este encuentro y de esta comunidad académica internacional. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y quedará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube, y que aquellas personas que hayan participado dentro de esta sesión, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, van a recibir a sus correos electrónicos su certificado de asistencia a este Carver Global Talks. Profesor Muñoz, ha sido un gusto compartir con usted el día de hoy. Agradezco, doctor Nam, la invitación. De hecho, siempre abierto para poder compartir con los estudiantes, con los profesionales, con los colegas, para la mejora continua. Y sobre todo, recuerden que la formación constante es clave para el éxito personal y profesional. A las órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de un Carver Global Talks. Que estén muy bien. Hasta luego.